Buenos días, bienvenidos al Teatro Cómico. Disculpad el pequeño retraso, pero ha habido un pequeño incidente con el tema de la grabación y que hay algunas carreteras de acceso cortadas por alguna competición deportiva. Bueno, seguimos hoy con el ciclo que le estamos dedicando en el Teatro Cómico, con el apoyo de la Junta de Andalucía, en este caso, a nuestro admirado artista y querido amigo Ginés Liébana Velasco, que este año ha cumplido el 2 de marzo 100 años, 100 añazos, y que pues ahí se mantiene, ¿no?, en activo, que quizá no lo sé, pero tengo la sensación de que como el artista decano de España, ¿no? Ginés, como hemos explicado en otras ocasiones, siempre ha sido muy poco dado a reflexionar sobre su propia obra, o más que a reflexionar, a proyectarla al exterior, ¿no? Yo creo que su dedicación central en su vida ha sido la creación, no tanto la divulgación de su propia obra, ni colocarla en galerías. Todo ese mundo le ha sido siempre muy, muy ajeno. En lo que le ha gustado es el contacto con otros artistas y la creación en sí mismo. Eso ha hecho que su obra haya sido abordada siempre de manera muy fragmentaria, parcial, en algunas ocasiones desde un punto de vista un poco folclórico, ¿no?, o al menos a mí me lo parece en algunos textos. Y con este ciclo lo que queríamos era abordar la creación de Ginés desde una perspectiva mucho más diversa y rigurosa. Ginés es un artista polifacético, evidentemente es muy conocido como pintor y dibujante, pero tiene también una faceta literaria que él reivindica y que creo que tiene muchísimo interés, que es de la que vamos a hablar hoy. También últimamente hemos descubierto, ya publicados sus diarios, que son unos libros también muy, muy sui generis, muy singulares dentro de lo que es el arte español del siglo XX y XXI. Y en general, pues también su teatro, en fin, es un artista poliédrico con una creatividad enorme, desbordante, y poner orden en todo eso pues va a ser complicado, pero creo que es tarea que está ahí pendiente. Dentro de esa complejidad de la difusión que ha tenido la obra de Ginés, no solo en el arte, donde no existe un catálogo general de su obra todavía, y va a ser muy difícil hacerlo porque ya hay, en fin, quizá las oportunidades pasaron y ahora mismo pues es un trabajo ingente y a ver quién lo afronta, ¿no? Pero en el caso de la literatura sí que creo que Juan Carlos Reche, que es nuestro invitado de hoy, está haciendo una labor magnífica, que es analizar su poesía a través de la tesis doctoral que está preparando, y ya con la antología que publicó Renacimiento, magnífica. Creo que es un paso adelante fundamental en la divulgación de la obra poética de Ginés, en su conocimiento y en su análisis riguroso y serio, ¿no? Entonces, al hacer esta jornada era yo creo que imposible no contar con Juan Carlos, ¿no? Con la labor que está haciendo era clave, ¿no?, dentro de la jornada. Y había que traerlo, claro, que como sabemos, él aparte de escritor, es director del Instituto Cervantes de Roma, y la oportunidad pues se daba en estos días festivos que a lo mejor no son los más proclives para un acto cultural, porque está la gente en otras cuestiones, pero que era una oportunidad de tenerlo aquí, de dejar grabada esta conferencia y de que la conferencia entre dentro del corpus de lo que son estas jornadas. Nada más, no me extiendo, les dejo con Juan Carlos, que hoy abordamos con él pues la poesía de Ginés Liébana. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Félix, y a todos los presentes por acompañarnos hoy. Como decías tú, nuestro admirado artista y querido amigo, esta manera de dirigirse a Ginés pues ha sido una frecuente, la manera más habitual, y eso es también, yo creo que le ha significado un problema a la hora de recibir su obra artística y particularmente su obra literaria, como veremos más adelante. Bueno, bienvenidos al Teatro Cómico, que yo no conocía, y yo creo que es un buen lugar para hablar de Ginés Liébana, porque esa parte de comicidad es uno de los elementos buscados a propósito en su obra literaria. Muchas veces el humor parece ser que es algo secundario, o anecdótico o casual, pero sin embargo en la obra de Liébana ha sido uno de los elementos muy buscados. Entonces, para mí es un placer
una novedad, estar aquí en el Teatro Cómico, y pienso que para las personas que nos están viendo, también en el futuro, porque va a quedar archivado esta conferencia dentro de las jornadas, pues también puede ser una novedad, un tratamiento un poco más riguroso sobre la obra literaria y en específico poética de Liébana. Yo quería agradecer y que quede constancia a Félix por todo el trabajo que ha realizado en el año Liébana. Podría haber sido el año de otra persona o de otra cosa, pero creo que es de agradecer que las instituciones que tú has perseguido y que te han apoyado pues se haya podido reconstruir de muy distintas maneras, desde las instituciones oficiales hasta los artistas que se han ocupado de difundir la obra de Ginés. Tú hace poco hacías referencia a Si me pides Romero, la antología de poesía que preparé para la colección La Veleta, en la editorial Comares. Pues me parece a mí que aunque la obra de Ginés sea muy amplia y esté muy publicada y distribuida, haya sido gracias a ese libro que a lo mejor algunos músicos, como por ejemplo Solea Morente y Fernando Vacas, pues hayan decidido musicar la obra de Liébana y llevarla a distintos escenarios, como fue la Noche Blanca de los Libros en Madrid, como ha sido creo que el Palacio de Viana en Córdoba y la semana que viene o la otra en el Teatro de Villa del Río. Asimismo, creo que culminará de una manera inmejorable este año Liébana con esa exposición que creo que está comisariando su hijo Mateo Liébana, pero detrás de la cual se halla Félix y un equipo de personas, entre la que yo también me encuentro, en la que se va a dar a conocer esa faceta poliédrica y todas esas caras de Ginés, y se van a exponer, se van a reunir por primera vez toda su obra literaria, o al 99% de todos sus libros, que una buena parte están aquí, van a convivir juntamente en un espacio, que yo creo que es algo que jamás ha sucedido antes. Ni siquiera en casa de propio Ginés Liébana han estado todos sus libros juntos en algún momento, y mucho menos de una manera ordenada y bibliográficamente. Bien, yo tenía una pregunta, digo que muchas veces el personaje Liébana y sus circunstancias eclipsan a su obra, ¿no? Y yo creo que son pocas las personas que pueden decir me he leído un libro o dos o tres o varios de su obra literaria, lo cual es una pena, ¿no? Y para eso estamos un poco trabajándola. Hace poco, pues también se han publicado, como decía Félix, una serie de libros, diarios, cuadernos, que me parece que, como decían en una crítica en el Cuaderno del Sur, creo que Berendiech, no se ha aprovechado todas las posibilidades que este material tenía. Creo que se podría haber hecho de una manera más seria, pero en muchas ocasiones parece ser que la rapidez o la urgencia está por encima de la seriedad crítica que merece este autor en concreto. Bien, comenzando por la obra literaria en sí, yo creo que la relación de Liébana con la literatura es muy singular. Es muy singular. Una persona que cumple 100 años, pues nos preguntamos desde cuándo escribe, cuándo comenzó a escribir, porque sabemos que empezó a publicar a partir del año 87 o a partir de los años 90, pero sin embargo, o sea, nació en el 21, publica su primer poema en el año 87 y empieza a publicar obras de teatro en los 90. O sea, con 70 años comienza su faceta pública. Pero sin embargo, sí que sabemos que ya escribía antes. Lo sabemos, por ejemplo, por el diario de Juan Bernier, en el que cita algunas obras suyas y lo trata al principio de los años 40 como un poeta, como un joven escritor. Lo sabemos también por los diarios y cuadernos que se han publicado recientemente
Y poco más, lo sabemos por alguna referencia. Lo que sabemos es que escribe desde muy joven, desde siempre, desde toda la vida, desde hace más de 90 años, pero que decide publicar solamente hace 30 o 40, ¿no? Que dar esos libros a la imprenta. Entonces, los textos que va publicando no podemos saber muy bien cuándo fueron escritos y, sobre todo, cuántas versiones tienen cuando ha estado revisando esos poemas. Un libro que, por ejemplo, fue publicado hará 4 o 5 años, Amores pasajeros al tren, pues posiblemente tenía poemas escritos en los años 40 o 50. Es difícil analizar esto, sobre todo porque el Liébana tiene una relación con la imprenta muy complicada y con sus editores muy complicada. Sabemos de varios libros que se han quedado truncados por el camino, ediciones que salieron de imprenta pero que luego no se distribuyeron porque el mismo Ginés los paró, o simplemente porque las editoriales o los lugares en los que decide publicar su obra pues no son editoriales literarias. Muchas veces son el ayuntamiento de, la diputación de, la asociación tal. Y eso hace un poco que su obra pues sea de difícil acceso. También recibe algunos encargos para escribir libros, o al menos a mí así me lo parece, como por ejemplo La Ronda de la Copa, un libro sobre el vino de Montilla Moriles, encargado por... Bueno, ahora después hablaremos más atentamente sobre esto, ¿no? Entonces decimos que la relación de Liébana con la literatura es muy singular. Él, como iba a decir, como buen artista, pero como se está grabando me da apuro, es decir, como buen artista huye de la narrativa, pero no es cierto. Liébana escribe poesía y escribe teatro, lo que él llama los liébanadramas. Liébana en sí, por lo menos yo no se lo conozco, nunca ha escrito una novela o nunca ha escrito en prosa. Lo que tenía que decir en el ámbito de la literatura lo ha hecho desde la poesía o desde estos maravillosos libros que son sus obras de teatro, que no son tanto para ser representados, porque son vanguardistas, surrealistas y muy difíciles de llevar a escena, pero que son de una lectura maravillosa. Tal vez su obra más conseguida sea la obra Los Liébanadramas, la obra dramática, más que la obra poética. Pero de esto creo que en la conferencia que cierra este ciclo de Olga Rendón, la profesora de la Universidad de Cádiz, pues nos podrá dar más claves y seguiremos desde el canal YouTube con mucha atención. Bueno, decía antes que de repente el año... Bueno, os voy a enseñar para que veáis lo que es la barbaridad de su obra literaria. Se ve muy mal, ¿no? Pero os la voy a leer, porque yo creo que esto que voy a hacer ahora no ha sucedido nunca, que alguien lea la bibliografía de Ginés Liébana, entre otras cosas porque nunca se ha reunido. Empezó en el año 87 con el libro Si la Marlene viniera, que es un poema, del que hablaremos más tarde, un pliego editado en Málaga. Después un libro que se llama Sostenida Bajada Continua, que publicó en Menú, en Cuenca, allá por el año 1996. Fijaros, él publica su primer poema en el año 87, un poema 1, y hasta el año 96 no vuelve a publicar un libro. Se ve que no tenía ninguna prisa y que sabía que iba a vivir más de 100 años. Después pasa a una editorial que por entonces no estaba nada mal, que es la editorial Endimión, donde publica Donde nunca se hace tarde, El viento pasa tarjeta, y que comienza con una poética de Ginés Liébana, una poética deliciosa de la que más tarde hablaremos.
Lo estoy dejando todo para más tarde. Veremos, a ver. A ver si te cabe todo. A ver, cabe todo. Si entra todo. Y luego pasa a un momento, yo creo que es un momento importante en su obra, que yo lo voy a llamar el ciclo del cancán, porque después de haber publicado un poema, un libro, un Endymion y una plaquette, publica estos 3 cuadernos. Cancán Cántico, vaya título, ni más ni menos, en la colección Un papel en el agua, dirigida entonces por Juan Antonio Bernier, que nos acompaña, y Eduardo Chivite, y después en la colección famosa La nube de Goku publicó El excelente, inolvidable y Brocamanto, notificado de una carestía, cuyo subtítulo utilizaría posteriormente para un libro delicioso que le publicaría la Diputación de Córdoba. Bien, pues en este momento, si veis aquí, toda la obra que publica posteriormente son hasta 21 títulos. Los que publica en el Cancán es el tercero, el cuarto y el quinto de su larga trayectoria. Así que creo yo que el hecho de reunirse con una nueva generación allá a finales de los 90, a principios del siglo 2000, pues fue muy importante para poder publicar posteriormente todo lo que hizo. No quisiera dejar de nombrar un libro de ese año muy importante, el único, creo yo, uno de los pocos que tiene una edición más cuidada por el que era el catedrático de la UNED, Juan Ruano León, que no sé si llegasteis a conocer este libro, Síntesis. Síntesis se podría entender como una especie de antología de lo que tenía en el cajón, sin lugar a dudas, porque claro, había publicado muy poco, y de repente sale con un libro que se llama Síntesis, donde tiene una serie de poemas punteros de grandes hits. Después, como los poetas pues lo invitan a leer, Aleja un poquito del micro que sea. a dar lecturas, le gusta salir, va a Montilla, a la Casa del Inca, y publica esta plaquette, Manantiálica, y después pues da a la imprenta una serie de libros pues bastante más amplios, libros de poesía con 60, 80, 100 poemas. Estamos hablando, fijaros un poco su impromptus o su manera de publicar. En el año 2001 da a la imprenta 3 libros de poemas, así de repente. Publica A ver si se atreve el viento, que como tal vez sepan es uno de los versos de la famosa Soleá de Córdoba, que trata de su tema favorito de Los Ángeles. Publica en el mismo 2001 uno de los libros más importantes y más deliciosos, no solamente de Ginés, sino de esa estética, La tarde es paca, que es un libro postista, del que más tarde hablaremos, si tenemos tiempo. Y La tarde es paca es el título de un libro, a la manera del libro de Don Carlos, que eran esos libros manuscritos que hacía el grupo Cántico para homenajear a alguien y para divertirse. Y ahí se conserva un manuscrito de La tarde es paca que hizo con su amiga Lucía Bosé, creo, y otra serie de artistas, con manuscritos, dibujos y demás. Entonces, ese título, que es una cosa que le pasa a Liébana, que tiene un título que le gusta mucho y lo utiliza, lo va soltando en distintas publicaciones. Y publica también en el 2001 2 ediciones de La ronda de la copa. La primera auspiciada por el Ayuntamiento de Córdoba y Caja Sur, y la segunda por la taberna Casa Pepe y la denominación de origen del vino Montilla y Moriles. Esto tiene mucho que añadir. Estuvo cuidada la edición por Ana Ramos, que es la crítica que después le cuida tal vez el libro que haya tenido más repercusión en prensa, que es Bestiamante. Bestiamante lo publicó la editorial Almuzara, yo creo que en cierta manera intentando hacerlo pasar por algo que no fuera poesía o teatro. Se le dio un formato más parecido a la narrativa y justamente tuvo una repercusión en la prensa bastante grande, salió en El País, le hicieron varias entrevistas y demás. Pero bueno, en el año 2001 de repente sale con 3 libros. A ver si se atreve el viento, La tarde es paca y La ronda de la copa.
Después publica con prólogo de una ministra, porque es una de las cosas que quería comentar, la gran cantidad de paratextos que tiene su obra, ¿no? Travesía de la humedad, siempre en la revista Ánfora Nova, en Rute, que le dedicó un número especial precioso, magnífico, con un montón de colaboraciones. Y en el año 2003 pues publica también El Andaluna, Linaje del Sur. Uno de los temas de Liébana es que coge un tema e intenta agotarlo, ya sea el tema de Los Ángeles, en A ver si se atreve el viento, ya sea el tema del vino, en La ronda de la copa, ya sea el tema del ser andaluz, el Andaluna o Linaje del Sur. Y esto pues deja ver pues que posiblemente tendría una gran arca con manuscritos desde los años 40, 50, 60 y que publicó a partir de los 90 y de 2000, pero que también cuando se pone a escribir de una manera compulsiva coge un tema e intenta agotarlo. Otro libro que tuvo mayor difusión, la famosa X Mística, con prólogo de la que por entonces creo que era ministra de Cultura, Carmen Calvo. La edición Biblioteca Nueva es otro de los libros que se encuentran en librería. Y fijaros, publica un libro, La Lira Manantiálica. Este libro tiene 2 ediciones y la primera de ellas, como 10 años antes, fue prácticamente secuestrada o él no dejó que se distribuyera. Y lo publicó una entidad cultural muy importante hoy día, que es Calomo y Cran, ¿no? La editorial que organiza los ciclos de los talleres para editores, para escritores y demás. Este libro tiene 2 ediciones, prologado por Luis Antonio de Villena. Continúa con un libro dedicado al flamenco, o al menos a su visión del flamenco, Cantos al amor si llega, claves para consonar la compasión y el grito en la zanja de los columbarios flamencos. Ya empieza a publicar con el Ayuntamiento de Villa del Río, lo cual hace que tenga las ediciones de la manera que a él más le gusta, pero tal vez con una distribución bastante limitada. Y continúa con Cautivo Placer Acorazado en el año 2011. En el año 2012 publica una plaquette muy bonita llamada Notificado de una carestía, que, como decía, era el subtítulo que había utilizado para una de las plaquettes del Cancán, con prólogo de José Luis Rey G. Ruiz de la Prada, y tiene unos poemas deliciosos. Hospitalito a mano derecha, otro verso de una de las letras conocidas del flamenco, también en Villa del Río. Y vuelve con otro editor de Córdoba, de Torres, una plaquette a la poesía. Por su vecindad con el bostezo le sobran las palabras, y tal vez el que por el momento sea su último libro inédito, encuadernado a la manera de que antiguamente encuadernaba el diario Córdoba los fascículos sobre los pueblos de Córdoba y otras publicaciones, con una tapadura maravillosa, Amores pasajeros al tren, que es un libro, yo creo que importante en Liébana, donde se reproducen unas ilustraciones de los años 50, pero tiene una poesía distinta, una poesía mucho más breve, más condensada, y que viene un poco a dialogar con toda su poesía anterior, más larga y más farragosa. Por último, en este año del centenario se han publicado dos antologías. Una en la editorial Utopía, se llama 100 páginas, 100 años, en edición de José Luis Esparcia, con unos poemas inéditos también más breves, en la línea de los de Amores pasajeros al tren, y la edición que os comentaba antes de Si me pide Romero, firmada por mí. Esta es la obra poética de Liébana publicada. Tiene un montón de cosas inéditas en las que no entraremos. Y sus Liébana-dramas, en las obras de teatro, pues no voy a entrar por cuestión de espacio, pero también tiene unas 15 obras de teatro.
Vamos pasando. Entonces, llegamos a un momento importante. Entonces, en el año 1987, pues digamos que hay como una especie de alineación. Entonces, digamos que en el año 87, él, yo creo que decide ser escritor, o decide ser un escritor público, o decide darse a conocer. Entonces, por un lado, publica su primer poema, Si la Marlene viniera, y por otro lado, hace una cosa, y es que deposita en la Biblioteca Nacional 4 obras de teatro. Es la manera de hacer el copyright, creo que era en aquella época. No sé si va a la Sociedad General de Autores o qué. Y bueno, yo soy autor de estos 4 manuscritos y los deposita en la Biblioteca Nacional. En el año 1987, esas 4 obras son El aliento de la estatua, Estremecimiento y paseo de un suceso irreparable, que se podrá ver en la exposición bibliográfica, El hombre que se casó con Charles Chaplin, Pasillo de comedia con mucha pausa suspir, seudónimo Ferrante Parla, Brutilda la bellacona, Mujer de presa, Tragedia cateta con una visión y una escabechina en el último momento escrita en lenguaje autonómico, que posteriormente publicaría en la colección Ánfora Nova con el título Brutilda la bellacona, y El navegante que se quedó en Toledo, del que hace 2 ediciones. No sé cómo, no está contento con la edición que le hace Endymion en el año 88, sino que posteriormente le pide al Ayuntamiento de Villa del Río que le haga una segunda edición. Entonces, en el año 87, él deposita 4 obras de teatro que tenía inéditas, que había publicado, que había estado escribiendo desde los años 40 hasta finales de los 80, y publica un poema, como diciendo, bueno, hemos visto que desde la poesía pues es los años 90, es un momento fuerte. Y posteriormente, en los 90, comienza a publicar sus obras de teatro, de títulos maravillosos, como El mueble obrero, Redoble bárbaro, en el año 90, Penumbrales de la Romeraca, Bahía y lágrimas, con Silvia Marsó y Carlos Villarrubia. Fijaros, en el año 90 publica 3 obras de teatro, del tirón, así. Y después publica otras obras que también pues están acompañadas por grandes escritores, como por ejemplo Francisco Nieva, le prologa La industria del deseo, Casanova en Priego de Córdoba, etc. No me voy a detener en los lievanadramas porque ya lo hará dentro de unos días la profesora Rendón. Entonces, el tema es ¿por qué de repente un escritor con 70 años pues decide hacerse público? ¿Por qué en el año 87? Pues hay varias razones que veremos ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos 15 minutos? Sí. Entonces, quería decir, con respecto a la atención crítica, una vez que, bueno, vamos a dar un salto en lo que tenía pensado. Perdonad. Así. Bueno, iba a decir, con respecto a la atención crítica, hemos visto que es un autor que publica más de 20 títulos de poesía y 15 obras de teatro. Sí, pero son grandes los nombres que han escrito sobre él, pero han escrito sobre él de una manera bastante anecdótica, o de su faceta de personaje o de pintor o de artista total, pues el mismo César González Ruano, Carlos Edmundo de Ori, Francisco Nieva, etcétera, pero no han entrado en su obra literaria. Son la cantidad de paratextos, la cantidad de artículos en prensa sobre General Liébana es algo enorme, casi infinito.
incluyendo, decíamos antes, hasta 3 ministros que han querido acompañar sus libros. Pero la mayoría de ellos son pues un poco superficiales o meras presentaciones. Si vemos la cantidad de textos, tenemos prólogos, pórticos, proemios, prefacios, posfacios, solapas, exordios, notas, introducciones, entrevistas, semblanzas, retratos líricos. Pero digamos que autores que se hayan centrado en estudiar su obra, hay 3 o 4 simplemente. Y esto no es una crítica en sí, sino que es algo muy interesante para analizar. Por ejemplo, creo que la Real Academia le ha dedicado un volumen de homenaje en estos 100 años. Aunque no he visto el libro aún, creo que abundan las semblanzas líricas, los sonetos, las referencias, las notas, pero no hay, creo, muchos académicos o profesores que se hayan dedicado a fajarse un artículo serio sobre pues, el personaje femenino en la obra de teatro de Liébana, la primera etapa de su obra, o sí. Digamos que siempre se queda un poco en la superficie sin ahondar en su obra. Digo que no es una crítica, es una reflexión sobre por qué es tan difícil entrar en la obra de Liébana, porque muchas veces nos quedamos en el personaje. Y eso es algo a lo que vamos a intentar darle respuestas más adelante. Hay algunos autores que yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano, los autores que le han dedicado un artículo o un pequeño ensayito a la obra de Liébana. El primero, y me sorprendió mucho, fue Diego Martínez Torrón. En el año 2002, en el boletín de la Academia, dedicó un artículo que se llama La poesía de Ginés Liébana, de apenas 4 páginas, fíjense, un artículo de apenas 4 páginas, pero en el que da ya muchísimas claves sobre la poesía de Liébana y el postismo. Se queda a principios de siglo, se queda en el año 2002 o 2004, claro. Después Olga Rendón, que ya hemos nombrado, en un artículo más extenso, claves para acercarse a la literatura de Ginés Liébana, fíjese, son claves para acercarse. El único artículo que hay sobre él son claves para acercarse, no hay nada más profundo. Una reseña de su libro Cantos a la morcillega, de Bartolomé Delgado Cerrillo, y una referencia del poeta y profesor Antonio Portela, que hace, obviamente, el centro no podía ser Liébana, era la obra de teatro, la representación del San Juan de la Cruz que hacen Pablo García Baena y Ginés Liébana allá por finales de los años 40. Quiere decir, bueno, la manera en que se ha adjetivado su obra es digna de hacer un recuento. La manera en que todas estas columnas de periódicos, de exordios, proemios, posfacios y demás hablan de Liébana es para estudiarlo. Yo creo que Manuel Gaete se quedaría pequeño al lado de este elenco. Por ejemplo, el propio Luis Antonio de Villena lo llama exótico, elegante, zumbón, parlero. Lo llama el archiclásico tocado de vanguardista. Hay una serie de adjetivos maravillosos para definirlo, pero sin entrar quedándose un poco en la superficie, sin entrar en la profundidad de su obra. Y ahora vayamos un poco al centro. Hay una pregunta que hemos dejado en el aire, ¿no? ¿Por qué una persona o un personaje tiene tanta atención social, pero tan poca atención crítica? Y ahora entramos y a eso vamos a sumarle una pregunta un poco más delicada. ¿Es Ginés Liébana un poeta de cántico? Yo creo que al menos en un par de ocasiones se ha tratado este tema. Creo que Verdiech dijo escrito que era el mejor poeta de cántico, y creo que cuando se presentó un documental sobre el grupo también hubo alguna polémica.
Yo voy a responderlo de una manera muy fácil, muy rápida. Podría responderla de muchas maneras, pero voy a responderla porque tenemos poco tiempo. Ginés Liébana no es un poeta de cántico simplemente por esto, porque, como sabéis, cuando se publicó el famoso libro de Guillermo Carnero, el Grupo Cántico de Córdoba, en el año 77, creo que es 76, después este libro se ha vuelto a reeditar en el año 2009. En el año 2009 Liébana tenía ya 15 libros de poemas publicados y tenía 10 obras de teatro. Y fijaros, este libro, no sé si lo conocéis, esta edición. Esta edición es una edición aumentada. Es una edición aumentada en la que hay un poeta más. Ya no son 5 los poetas de cántico, sino que se incluye a Vicente Núñez como poeta de cántico. Entonces, Guillermo Carnero, del 76 al 2009, pasan 34 años y decide ampliar la nómina y no incluye a Liébana y sí incluye a Vicente Núñez. No voy a entrar en detalles del prólogo en el que agradece a la Fundación Vicente Núñez el haber colaborado en la edición del libro, pero a mí esto me resuelve la pregunta. No es un poeta de cántico Ginés Liébana porque su estudioso más señero, cuando podía haberlo incluido, directamente lo deja fuera. Pero hay otro tema importante. Ginés Liébana no es un poeta de cántico, pero como sabemos, dentro de esta recuperación de la memoria histórica que estamos viviendo en este país, hay una década muy importante, que es la década de los años 40, ¿no? Antes, cuando se hablaba de poesía en los años 40, se utilizaban solamente 2 palabras, espadaña y garcilaso. Y posteriormente se incluyó una tercera palabra, que era cántico. Y ahora parece ser que vamos a poder finalmente usar la cuarta, el postismo. El postismo es el movimiento literario, el último movimiento literario de vanguardia, por eso se llama postismo, porque está después de los sismos, es el último, que fundaron en el año 45 y 46 y 47, pues 3 escritores: el gaditano Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro y Silvano Cernesi. Se conocían, se juntaban en Madrid, en las tertulias, en la época en la que justamente Ginés fue para ser ilustrador de fantasía, del Español y de algún periódico más. Y el postismo, pues, es para la estética de Ginés Liébana, pues, tan importante o mucho más importante de lo que fue, de lo que ha sido cántico. Y ahora veremos por qué. Pero Ginés Liébana tampoco pudo ser postista, tampoco pudo ser un postista oficial. Me comentaba, hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, es una realidad, pero creo que no está recogido en ningún texto. Cuando el Escorial le dedicó el curso de verano al postismo, allá por los años 90, pues Ginés Liébana fue invitado como poeta postista, porque faltó uno de los poetas. Pero Carlos Edmundo de Ory lo echó del estrado a patadas prácticamente, lo sacó, lo levantó de la silla y lo echó diciendo: tú no eres un postista y no tienes que estar aquí. Esto lo refiere José Manuel García Gil, el biógrafo de Carlos Edmundo de Ory y uno de los grandes especialistas sobre el postismo. Entonces, digamos que tenemos a un Liébana con 2 estéticas en las que ha bebido toda su vida, porque convivió con Carlos Edmundo de Ory, con Francisco Nieva, hay epistolarios larguísimos, inmensos, y él se ha alimentado de toda esta obra, pero nunca ha estado en ninguno de los 2 grupos oficialmente, ¿no? Y ni falta que le hace. Entonces, yo voy, para los que no sepan muy bien qué es el postismo, voy a leer un fragmento muy breve que hace Jaume Pont. Este libro, al igual que Los Novísimos, era un libro que nunca se reeditó hasta hace poco.
El postismo nunca se reeditó, aunque se publicó en el año 87. Es un libro maravilloso donde está todo reunido y lo ha hecho el crítico Jaume Pont. Voy a leer una breve descripción, a ver si nos sirve para encuadrar lo que vamos a hacer después. Dice: el postismo quiso fusionar posiciones más bien distantes mediante el conciliábulo de la tradición y la experiencia vanguardista. El resultado les llevará a la distorsión de los moldes tradicionales. 2 puntos. Desinhibición ante el soneto y el romance. Actitud desacralizada o bufa frente al lenguaje purista. Léxico neológico y eufonía anticonvencional. Alejados de las arengas mesiánicas de la juventud creadora, se refiere obviamente a Espadaña, los postistas, por el contrario, recabarán el lúdico advenimiento de la imaginación creadora. ¿Llegó el postismo demasiado pronto o simplemente demasiado tarde? Quizás de todo un poco. Esto se le puede aplicar a Ginés Liébana perfectamente a su obra literaria. Lo cierto es que su ideario, amparado en la desintegración lingüística y la cosmovisión onírica, no fue nunca comprendido. Esto también se le puede aplicar a Liébana. Estaban en juego demasiadas cosas: los prejuicios de una tradición, el patrimonio de un lenguaje obsoleto, etcétera, más allá de los estrictos límites de ese coto vedado, la utopía. Entonces, con esta breve versión del postismo, vamos a pasar a ver brevemente el primer poema que publica Liébana. El primer poema que publica Liébana se llama Si la Marlene viniera, que es publica en el año 87 por Rafael Inclada. Esta Marlene es obviamente Marlene Dietrich, que es una persona, un personaje muy importante para Cántico. Aquí tenéis un libro que publicó, no lo veis, ¿verdad? Dice: Pequeños homenajes de Marlene Dietrich, edición de Vicente Molina Foix, epílogo de Pablo García Baena. Y aquí tenemos a Pablo García Baena en el reportaje fotográfico que le realizaron, creo que para Babelia, con su catálogo, con su libro de Marlene Dietrich. Y voy a traer a colación, si me permiten, una entrevista que tuvo con el escritor cordobés Joaquín Pérez Azaustre en el año 2013, y le dice: hablando de damas vulnerables, pienso en tu veneración por Marlene Dietrich. Y responde Pablo García Baena: tenía que aparecer Marlene. Entre el humo y las plumas me produce ternura, risa y admiración. Una mujer que hace de su figura un arte nuevo. Esa mujer que se pinta los labios antes de ser fusilada es un síntoma y un signo para todo Cántico. Eso dice Pablo García Baena en el año 2013. Ese síntoma y ese signo para todo Cántico, pues es el objeto del primer poema que publica Ginés Liébana. Pero yo creo que, claro, obviamente no podía estar tratado ese tema como lo trataría Cántico, como lo trataría García Baena, lo trata a la manera de Liébana, que no se lee muy bien. Así que, si os parece, os lo voy a leer yo para que un poco podamos entenderlo, recordando lo que hemos leído antes del postismo y de coger las formas tradicionales como el soneto y el romance para darle un tratamiento vanguardista. Si la Marlene viniera, lleva una cita de Rafael Alberti, porque obviamente se hace un romance, no le podía faltar, es una influencia importante Rafael Alberti también en la obra de Liébana. Y dice: qué buen caballero era. Y dice: si la Marlene viniera a verme a mi casa un día, qué bien la maquillaría.
Fijaros la referencia con que se pintaban los labios antes de ser fusilada, pero para otra cosa. Qué bien la maquillaría. Tan pronto la vestiría de traidora cupletera como de gran forrajera del cuartel de platerías, con uniforme y bandera, que al verla el orbe diría: es Paca, la Baldomera, cuando se va al ser de día a su cuarto de ramera. Como flamante viajera, con gusto la llevaría, para que el gentío la viera en un tren de Andalucía. Y si de mí se tratara, su peluquero sería, haciéndole en la cabeza con mis lacas una torre de ataugía. Hay que ver cómo destaca esta dama el corretaje. En la legión la conocen como la flor del menaje, el lujo en el correaje, la braguita chochetona con sus rajitas de encaje. En lo suyo fue primera, no hay nadie que la aventaje. Qué buen caballero era y qué abencerraje. O sea, la Marlene Dietrich, que es el símbolo de Cántico, que hemos visto a García Baena fotografiándose con él, y la entrevista de Azaustre, Genial Llévana la convierte en una ramera en su poema, con una gran ternura, la hace estar con los legionarios. Es totalmente otra cosa. Yo no sé si en este poema intenta vengarse de Cántico o simplemente intenta ser él mismo. Posiblemente sea una cosa intermedia entre las dos cosas. Pero no puedo continuar con esto y con la actitud desacralizadora ante el lenguaje de la que hablaba Jaume Pont, o que Genial Llévana llamaba la pena fina o el cachondeo, ¿no? Creo que me voy a ir acercando hacia el final, ¿no? Así que voy a dar una breve pincelada. Creo que ha sido más importante localizar e intentar comprender su primer poema que desgranar libro a libro. Porque una persona que decide publicar su primer poema con 70 años y lleva escribiendo desde los 15, creo que habría que hacerle atención a ese primer poema y todo lo que está alrededor de él, ¿no? ¿Cuáles son otras características de la poesía de Ginés? Pues está muy contaminada de teatro, y viceversa. El teatro de Llévana, que os invito a que leáis algunos de sus libros que se encuentran por cualquier librería por nada, por 5, por 10 euros, son realmente maravillosos. Y hay una contaminación con la poesía escénica, con la poesía en voz, que es una de sus características, así como la sentimentalidad pastelona o esa búsqueda de un paraíso perdido, el amor que tuvo y que recurrentemente va apareciendo en los poemas, que son distintos amores, pero que van marcando algunos de sus hitos. Lo de renunciar a su contemporaneidad. Él no tiene vocación de ser contemporáneo. Una persona que vive 100 años, pues no tiene vocación de ser contemporáneo, de ser actual. Él se llama el exiliado alegre, ¿no? Es una manera de ir viajando a lo largo de los libros y de las décadas. Otra adjetivación, bueno, podría decir muchas cosas, pero me voy a quedar con dos libros. El primer libro que publica en Endimión, donde nunca se hace tarde, tiene una poética, como decía antes, y yo creo que en cierta manera fusila la poética del postismo. Tiene un momento, y esto lo traigo a colación porque me parece que es muy contemporáneo, es muy actual, que Genial Llévana dice: el secreto está en la descomposición de múltiples formas. Así se produce la sorpresa. En la descomposición de múltiples formas que él junta en su poesía, porque, como hemos podido escuchar, tiene desde la vanguardia las formas clásicas, lo popular, todo.
Y, claro, obviamente, lo que ahora más se lleva, como él dice, desde hace unos 15 o 20 años, creo entender, en la poesía española, en la literatura española, es la mezcla de géneros, ¿no? Eso de algunos géneros, no solamente literarios, sino también cinematográficos, en los que hay una mezcla. Estos son los libros que hemos estado viendo, ¿no? Una mezcla de géneros. Pero yo creo que eso Liébana lo lleva haciendo mucho tiempo, y por eso quería terminar leyendo pues un fragmento del prólogo, el prólogo de la Ronda de la Copa. Y a mí la Ronda de la Copa me causa una curiosidad tremenda, porque yo no sé cómo se puede reeditar un libro 2 veces en tan poco tiempo sin cambiarlo tampoco. Hay en la segunda edición una solapa de Ana Ramos en la que le agradece haber podido hacerse cargo de la edición. Y este libro tiene un prólogo, tiene una introducción que se llama Ars Poetica, y luego tiene un prólogo en lo que hace es una cosa que se lleva mucho ahora, es que utiliza fragmentos de otros autores para hacer un solo texto. Pero claro, esos fragmentos yo creo que son más falsos que todo, y si no lo veamos ahora a modo de colofón, porque a mí me da la sensación de que si ha querido reeditar este libro, hacer una segunda edición en tan poco tiempo, además de añadir a Casa Pepe como patrocinador, creo que tiene que ser por el prólogo. Y el prólogo dice así, y luego cerramos. Leeré solamente algunos fragmentos. Dice: ab initio, figurantes, personajes figurados por la empresa invisible. La empresa invisible es uno de su grupo de amistades que hacía con Carlos Villarrubia y literarios. Figurantes, personajes figurados por la empresa invisible. Ab initio. Al prólogo del vino, por estar dotado de una alta distinción, vamos a llamarle de otra forma: ab initio, del lejano misterio. Umbral, en su libro El hombre, ese ser de lejanías, dice: el presente es otra lejanía, algo que vivimos como presente, y mañana es pasado, un presente que viene gestándose, si es festivo o triunfal, pero que luego pasa entre 2 copas de champán. El champán tiene más presencia, continuidad y sentido que el presente. Las burbujas del presente se dibujan ya en el pasado, como el fuego de las chimeneas adelgaza en el humo dormido en el cielo. Le pido a Umbral por teléfono si puedo sustituir en el texto el champán por el vino. No, me contesta. El vino es más denso, más local. El champán no es nada. André Breton cuenta que los encajes sobre los hombros desnudos de su amante son como espuma. El champán lo engendra. El mar que se transforma en olas que se calman. El vino es náufrago. Y empieza ahora en negrita el nombre de algunas personas con textos. Y dice Carlos Villarrubia: en efecto, el vino tiene la piel más densa que el champán. Sin embargo, en la siesta es música que empieza tras la cortina del silencio. Manuel María López Alejandro, secretario general del Montilla Moriles: ante el vino todos somos ciudadanos de mérito. Mercedes Valverde, directora de los museos de Córdoba: como el vacío no tiene límite, el vino se expone a los peligros y se pierde ingenuamente. Ángel de la Taberna de Almodóvar: para entrar en el paraíso te conviertes en vino, te devuelve la inocente fantasía. Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba: Lorca dibuja sobre papel borracho. Alfonso Muñoz, historiador: y la Petrusca enloquece bebiendo. Inmaculada Ávila, catedrática: y Ramón Gómez de la Serna lo comparte con Pedro y el Lobo. Juan Peña, flamenco mesonero: el amor como el vino entra verde y sale morado. Alaska, de los Pegamoides:
Yo le he perdido el respeto al vino, me he quedado en su máscara. Lo dejé en la máquina registradora del hipermercado de la víspera. Me he puesto al otro lado de la barra del bar. Yo lo he bebido con delectación y lo miro como un objeto artístico. Pachi, esposa enológica. No necesita el cariño y el Caribe porque lo tiene la campiña. Roberto Loya, director de Radio Nacional en Córdoba. Con el vino, el más allá se persona a tu lado. No ve la frontera antes de que exista, etcétera, etcétera. Va cogiendo frases seguramente inventadas y las pone en boca de personas como si fueran las citas que comienzan un libro. Es como si yo pongo Caminante no hay camino, Federico García Lorca, ¿no? No es un texto literario, lo hace pasar como prólogo, pero en realidad es un texto literario. Esta mezcla de géneros, de hacerse con los textos de los demás para crear un texto propio, para cambiarle el significado, para decirle a las personas, para hacer firmar a las personas cosas que no han dicho, es algo que tiene este texto de La Ronda de la Copa y creo que puede ser un poco el culmen de la poética, de la estética de Ginés Liébana en esta mezcla de géneros literarios, de yoes y de distintos recursos. Poco más, nada más y nada menos. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. A mí la verdad que la conferencia me ha interesado muchísimo. Creo que es de las primeras veces que he escuchado hablar de la poesía de Ginés, tratando de colocarla en una geografía dentro de nuestra literatura de posguerra y más o menos donde se enclava el comienzo de su obra literaria, aunque publicase mucho más tarde. Vamos a abrir, aunque yo creo que vamos de hora bien, que creo que está un poco con la hora, pero bueno, tampoco tiene más importancia. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, y yo que te quería hacer una pregunta, ahora que estamos trabajando con él, con Ginés, con el tema de la exposición fotográfica, y yo lo conozco desde hace ya 2 décadas y tal, tú sabes que él la exposición fotográfica sobre su vida la ha tenido, por un lado, él la vive con desapego, ¿no? Después le apetece, pero no tiene mucha gana, ¿no? Porque él, al final hay una cosa que es que el yo personal, digamos, el yo vivencial y experiencial, eso él como que le da, se enmascara, ¿no? Es pesoyano en eso, en su poesía, ¿cómo está el yo, él que empieza a escribir estos poemas mucho antes de que se debatan los novísimos o la poesía de la experiencia sobre el yo y tal, él todo eso desde el principio, su yo personal, ¿dónde queda dentro de su poesía? ¿Cómo aparece ahí entre tantas máscaras, personajes teatrales, muchos poemas que aparecen ya con voces que son teatrales, aunque no se señale? ¿Dónde está ahí el yo de Ginés? Eso es lo que decía al leer este último texto, que habría que leerlo entero y bien, porque es muy gracioso. Ahí lo que hace es coger yoes y apropiarse de ellos, ¿no? Coge, Francisco Umbral dijo esto, Rosa Aguilar dijo esto, Fulanito dijo esto, pero soy yo el que dice lo que dijo, ¿no? Ese mecanismo lo utiliza durante toda su obra. El yo personal yo creo que está en la sentimentalidad solamente, en los amores, en las dedicatorias, y también el yo está en la crítica y sobre todo, como veíamos antes, en la crítica a los pintores y en la crítica a las estéticas. Sobre todo en La tarde espaca se despacha a gusto con los movimientos estéticos de la época, con la comercialización del arte, con el mundo del arte, con las galerías, con las distintas corrientes. Yo creo que ahí está también el yo de Liébana, en la crítica social, social al arte y en la sentimentalidad. Lo que es la crítica de la época, cuando él dice soy un exiliado alegre, es porque creo que en cierta manera admite que ha sido una persona con mucha suerte, que ha podido vivir lo que ha querido, también desde el punto de vista de la ciudad, de la manutención y demás. Yo creo que se considera en cierta manera un afortunado, y por eso cuando hace algunas críticas o a movimientos generacionales o políticos o demás, lo hace siempre desde el punto de vista del humor, ¿no? Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues nada, vamos a despedir. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por venir aquí al Cómico, a esta jornada sobre
sobre Liébana y trazarnos este recorrido, ¿no? por su poesía y encuadrárnosla dentro de su contexto, ¿no? Hay como quizá vaso comunicante entre dos proyectos tan apasionantes como fueron el grupo cántico y el postismo, ¿no? Quizás en los márgenes de la poesía oficial del momento y del gran debate en la periferia, pero que vistos con el tiempo quizás sean dos de los movimientos más interesantes del momento, más que quizás los que estaban en la centralidad del debate en ese momento. Nada más, pedir disculpas por una cosa que he atribuido el libro a la editorial Renacimiento y a la editorial Comares. Me he liado con el Renacimiento, he hecho los de Pablo en el Centenario y Comares, La Veleta y Andrés Trapiello, pues son donde salió el libro de Ginés. Ha sido un lazo y pido disculpas. Y nada más, recordar que la semana que viene en el Cómico seguimos sin el Centenario de Liébana, pero el jueves tendremos los encuentros en el Cómico, que los vamos a ir acabando con la cantante La Trini y con el director de cine Gerardo Olivares, y el sábado concluiremos también, ya para ir acabando el año, con el ciclo de divulgación histórica, hablando con Francisco Daroca. El arquitecto nos hablará de la evolución de Córdoba durante el siglo XX, la evolución urbanística y arquitectónica. Y ya para acabar con Ginés, el último redoble de tambor del año Liébana va a llegar por tres vías. La Junta, el primero va a ser el Ayuntamiento, con la inauguración de la exposición de Ginés, que será la mañana del viernes 17. El sábado, el viernes por la tarde, es el concierto de Fernando Vaca y Soleá Morente en Villa del Río. Y el sábado por la mañana acaban aquí estas jornadas con un taller de dibujo para niños que van a ofrecer los artistas José Luis Muñoz y Victoria Camuña, y posteriormente la conferencia con la que acaba, que es de Olga Rendón, la profesora gaditana, hablándonos del teatro de Ginés. Además, con la novedad que tenemos ya casi cerrada de que Ginés viene a cerrar su centenario. Se ha atrevido a salir después del COVID y todas las historias, y estamos programando el viaje, y va a estar en la inauguración de la exposición y también en el concierto de Soleá Morente y de Fernando Vaca en Villa del Río. O sea que creemos que va a ser un fin de centenario con diversas administraciones apoyando, y creo que hemos conseguido el objetivo final, que era divulgar la obra de Liébana, que él celebrase sus 100 cumpleaños como creo que merecía, y también, y esto le da quizá menos importancia, pero profundizar de manera seria en su obra, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias por estar hoy aquí, y que tengáis muy buen fin de semana o puente, ¿no? Que lo pueda disfrutar. Muchas gracias. Para ti.